Mi nombre es Carmen Vázquez, tengo 28 años, y durante los últimos 5 años he sido investigadora de seguros especializada en arte y antigüedades robadas. Es un trabajo que requiere una mezcla extraña de conocimiento artístico, habilidades detectivescas y una paciencia infinita para rastrear piezas que han desaparecido en el mercado negro. Mi oficina está llena de catálogos de subastas, fotografías de joyas perdidas y archivos de casos que han tardado años en resolverse. Lo que mi familia no sabe es que soy una de las investigadoras más respetadas en mi campo. Para ellos, especialmente para mi madrastra Esperanza, soy simplemente Carmen, la que trabaja para una aseguradora, una posición que consideran aburrida y poco impresionante. La verdad es que mi trabajo me ha llevado a colaborar con Interpol, el FBI y agencias de recuperación de arte de todo el mundo. Mi madre, Elena Vázquez, murió cuando yo tenía 16 años. Era una mujer extraordinaria, coleccionista de joyas antiguas con un ojo excepcional para las piezas raras. Su colección incluía broches victorianos, collares de perlas tahitianas, anillos de la época Art Deco y una impresionante tiara de diamantes que había pertenecido a su bisabuela. Después de su muerte, mi padre guardó cuidadosamente toda la colección en una caja fuerte especial en su estudio. Esperanza entró en nuestras vidas cuando yo tenía 20 años. Era una mujer atractiva de 45 años, divorciada, con una hija de mi edad llamada Sofía. Desde el principio, quedó claro que veía la casa y las posesiones de mi padre como un territorio a conquistar. Mi padre, devastado aún por la pérdida de mi madre, se aferró a Esperanza como a un salvavidas. Tu papá necesita rehacer su vida, me había dicho cuando anunció su compromiso apenas 8 meses después de conocerla. Y es hora de que tú también superes la muerte de tu madre. La boda fue pequeña y elegante. Esperanza se encargó de todos los detalles, redecoró la casa y lentamente comenzó a reemplazar los recuerdos de mi madre con su propia estética. Las fotografías familiares desaparecieron, los muebles favoritos de mamá fueron donados a la caridad y el ambiente cálido de nuestro hogar se transformó en algo más moderno pero infinitamente más frío. Durante mis años universitarios, las tensiones se intensificaron. Esperanza parecía tomar mis logros académicos como afrentas personales. Cuando me gradué summa cum laude en Historia del Arte, ella comentó, qué lástima que hayas elegido una carrera tan impráctica. Cuando conseguí mi primer trabajo en Metropolitan Insurance, suspiró, al menos es un trabajo estable, aunque no muy emocionante. Mi especialización en recuperación de arte comenzó casi por accidente. Durante mi segundo año en la aseguradora, trabajé en un caso de una pintura robada que supuestamente había sido destruida en un incendio. Mis conocimientos de arte me permitieron identificar discrepancias en la documentación que otros investigadores habían pasado por alto. La pintura, valorada en $2.3 millones, fue recuperada en una subasta privada en Suiza. Desde entonces, me convertí en la especialista de la empresa en casos de arte y antigüedades. Mi reputación creció rápidamente en el pequeño mundo de los investigadores de seguros. Colaboraba regularmente con el detective Luis Rodríguez de la División de Fraude de Seguros del Estado, un hombre meticuloso de 50 años que había dedicado su carrera a desarticular redes de tráfico de arte. Carmen, me había dicho Luis durante nuestro caso más reciente, eres la única investigadora que conozco que puede identificar una falsificación solo por la técnica del engaste de las piedras. El caso al que se refería era particularmente complejo. Una red internacional que robaba joyas de colecciones privadas, las modificaba ligeramente para disfrazar su origen, y luego las vendía a través de casas de empeño aparentemente legítimas. Habíamos estado trabajando en este caso durante 8 meses, rastreando piezas desde California hasta Nueva York. Tenemos identificadas 47 piezas hasta ahora, había continuado Luis mientras revisábamos fotografías de evidencia. Pero sabemos que hay más. Esta red es sofisticada. Tienen contactos en casas de subastas, joyerías exclusivas y hasta en museos. Una de las piezas más importantes que estábamos rastreando era un broche de diamantes y esmeraldas de la época eduardiana, robado de una mansión en Beverly Hills 6 meses atrás. El broche era extraordinariamente distintivo. Tenía una esmeralda central de forma inusual y un patrón de diamantes que seguía un diseño geométrico específico de principios del siglo XX. Mi relación con Esperanza se había deteriorado progresivamente durante los 5 años de su matrimonio con mi padre. Ella veía cada uno de mis éxitos profesionales como una amenaza a su posición en la familia.
cuando me ascendieron a investigadora senior, comentó, qué extraño que una empresa confíe tanto en alguien tan joven. Cuando aparecí en un artículo de revista sobre mujeres exitosas en campos dominados por hombres, murmuró, la modestia nunca ha sido tu fuerte. La tensión llegó a su punto máximo durante las últimas Navidades. Esperanza había decidido modernizar la decoración navideña, reemplazando los ornamentos familiares que habían pertenecido a mi madre con decoraciones más contemporáneas. Es hora de crear nuevas tradiciones, había declarado mientras empacaba cuidadosamente los ornamentos de cristal que mi madre había coleccionado durante décadas. Aferrarse al pasado no es saludable para nadie. Mi padre, como siempre, permaneció pasivo. Durante los 5 años desde la muerte de mi madre, se había vuelto progresivamente más retraído, permitiendo que Esperanza tomara todas las decisiones domésticas. Era como si hubiera transferido toda su energía emocional a ella, dejándole decidir qué aspectos de nuestro pasado familiar merecían preservarse. El incidente que cambiaría todo ocurrió un martes por la tarde en marzo. Yo había regresado temprano de una conferencia en Los Ángeles sobre técnicas de autenticación de joyas antiguas. Mi vuelo se había adelantado debido a cancelaciones por mal tiempo, así que llegué a casa 3 horas antes de lo esperado. Al entrar por la puerta principal, escuché voces en el estudio de mi padre. La puerta estaba entreabierta, y pude ver a Esperanza junto con un hombre de mediana edad que no reconocí. Estaban de pie frente a la caja fuerte abierta de mi padre, y sobre su escritorio había múltiples bandejas de terciopelo llenas de las joyas de mi madre. Estas piezas están en excelente condición, decía el hombre mientras examinaba un collar de perlas con una lupa. Especialmente considerando su edad. Mi esposo las mantiene como si fueran reliquias sagradas, respondió Esperanza con una risa que sonaba forzada. Honestamente, estas baratijas viejas solo están juntando polvo. Y francamente, el gusto de mi predecesora siempre fue cuestionable. Me quedé inmóvil en el pasillo, mi corazón latiendo con fuerza. Observé cómo el hombre continuaba examinando cada pieza meticulosamente, tomando fotografías con una cámara profesional. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó el hombre. Mi esposo está en el hospital visitando a su hermana hasta las 6, respondió Esperanza. Y Carmen no regresa hasta esta noche. Perfecto. Podemos terminar la evaluación y mover todo en 2 horas. Retrocedí silenciosamente hacia la puerta principal, salí de la casa y me senté en mi auto. Mi mente trabajaba a toda velocidad, procesando lo que acababa de presenciar. Esperanza estaba vendiendo la colección de joyas de mi madre sin el conocimiento de mi padre. Pero había algo más que me inquietaba. El comportamiento del supuesto tasador era extrañamente profesional para una venta privada casual. Decidí esperar. Me estacioné en la esquina donde podía observar la casa sin ser vista. 1 hora después, vi salir al hombre cargando múltiples cajas hacia una camioneta blanca. Esperanza lo ayudaba, ambos moviéndose con la eficiencia de personas que habían hecho esto antes. Tomé fotografías discretas de la camioneta y su placa. Algo en la situación me resultaba familiar, pero no podía identificar exactamente qué. Después de que se fueron, regresé a la casa. Esperanza estaba en la cocina, preparando café como si nada hubiera pasado. Carmen me saludó con su sonrisa habitual. Pensé que no regresabas hasta más tarde. El vuelo se adelantó, respondí, manteniendo mi voz neutral. ¿Cómo estuvo tu día? Tranquilo. Tu padre está visitando a tu tía en el hospital. Debería regresar pronto. Me serví una taza de café y me senté frente a ella. ¿Recibiste alguna visita hoy? Por una fracción de segundo, vi algo parecido a pánico cruzar su rostro. Pero se recuperó rápidamente. Un viejo amigo pasó a saludar. Nada importante. Esa noche, después de que mi padre regresara del hospital y Esperanza se hubiera acostado, decidí verificar la caja fuerte en su estudio. Como esperaba, estaba completamente vacía. Todas las joyas de mi madre habían desaparecido. Me senté en la silla de mi padre, rodeada por los espacios vacíos donde una vez habían estado las fotografías de mi madre. La magnitud de la traición de Esperanza era abrumadora, pero había algo más que me molestaba. La profesionalidad del supuesto tasador, la manera sistemática en que habían fotografiado cada pieza, la camioneta blanca sin identificación. Regresé a mi departamento esa noche y no pude dormir. Algo sobre toda la situación resonaba con mi experiencia profesional,
pero no podía conectar los puntos. Finalmente, a las 3 de la mañana, decidí revisar los archivos de mi caso actual. Fue entonces cuando lo vi. En una de las fotografías de vigilancia que Luis había compartido conmigo la semana anterior, había una camioneta blanca idéntica a la que había visto en casa de mi padre. La placa era la misma. Mi teléfono sonó a las 8 de la mañana siguiente. Era Luis Rodríguez. Carmen, necesito que vengas a la oficina inmediatamente. Tenemos una situación. ¿Qué tipo de situación? Anoche recibimos un tip anónimo sobre nuestra red de joyas robadas. Aparentemente, varias piezas de nuestro caso están siendo ofrecidas en una casa de empeño en el downtown. Llegué a la oficina de Luis 30 minutos después. Su escritorio estaba cubierto de fotografías de evidencia y reportes de vigilancia. Las buenas noticias, dijo sin preámbulos, es que hemos identificado al eslabón local de la red. Las malas noticias es que algunas de las piezas que recuperamos anoche son complicadas. ¿Complicadas cómo? Luis me mostró una serie de fotografías. Mi corazón se detuvo. Ahí, claramente visible en las imágenes, estaba el broche de diamantes de mi madre, el collar de perlas tahitianas y la tiara de la bisabuela. Estas piezas, continuó Luis, no corresponden a ningún robo reportado en nuestros archivos. Pero claramente son parte del mismo esquema operativo que hemos estado rastreando. ¿Cómo llegaron a la casa de empeño? Según el propietario, un hombre llamado Ricardo Vega las trajo anoche. Dice que las había adquirido de una venta privada, pero no pudo proporcionar documentación adecuada de procedencia. Ricardo Vega. El nombre no me sonaba familiar, pero ahora tenía confirmación de que las joyas de mi madre estaban siendo procesadas a través de la misma red criminal que habíamos estado investigando. Luis, dije cuidadosamente, necesito decirte algo. Le expliqué toda la situación, la venta secreta, la identidad de las joyas, la conexión con Esperanza. Luis me escuchó en silencio, tomando notas ocasionales. Esto es extraordinario, murmuró cuando terminé. ¿Estás diciendo que tu madrastra está involucrada con la red que hemos estado persiguiendo durante 8 meses? Parece que sí. O al menos, que sin saberlo vendió joyas de familia a alguien conectado con la red. Luis se recostó en su silla, procesando la información. Carmen, esto cambia todo el caso. Si podemos probar que Ricardo Vega está comprando joyas de fuentes privadas sin verificación adecuada, tenemos la conexión que necesitábamos para desarticular toda la operación. Durante las siguientes 2 horas, desarrollamos un plan. Luis obtendría una orden judicial para interrogar a Ricardo Vega sobre la procedencia de las joyas. Mientras tanto, yo confrontaría a Esperanza y documentaría su confesión sobre la venta. Regresé a casa de mi padre esa tarde. Esperanza estaba en el jardín, regando sus rosas como si fuera un día cualquiera. Esperanza, la llamé desde la puerta trasera, necesitamos hablar. Se giró hacia mí, su sonrisa automática desvaneciéndose cuando vio mi expresión. ¿Sobre qué? Sobre las joyas de mi madre que vendiste ayer. El color abandonó su rostro instantáneamente. La manguera se le cayó de las manos, empapando sus zapatos de jardín. No sé de qué hablas. Las joyas que Ricardo Vega compró y luego vendió a una casa de empeño que está bajo investigación federal por traficar arte robado. Se tambaleó ligeramente, buscando apoyo en la pared de la casa. Eso es imposible. Ricardo es un tasador legítimo. ¿Es así? Porque según el detective Rodríguez de la División de Fraude de Seguros, Ricardo Vega es un intermediario conocido en una red internacional de tráfico de arte y joyas robadas. Esperanza se desplomó en una silla de jardín, su rostro completamente pálido. No sabía, susurró. Él dijo que era un coleccionista privado, que las joyas serían apreciadas. ¿Desde cuándo conoces a Ricardo? Nos conocimos hace 6 meses en una subasta de arte. Parecía muy conocedor, muy respetable. Las piezas finalmente encajaron. Esperanza había sido cultivada sistemáticamente por Ricardo como una fuente de joyas legítimas que podrían ser introducidas en el mercado negro sin generar sospechas. Esperanza, ¿te das cuenta de que acabas de vender evidencia de un caso federal? Comenzó a llorar, sus lágrimas mezclándose con el agua del jardín que aún goteaba de la manguera abandonada. Solo quería el dinero, soy yo. Tu padre nunca me da acceso a nada valioso.
Siempre dice que todo le pertenecía a tu madre, que es para ti. Porque era para mí. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de mi futuro? He estado casada con él durante 5 años y no tengo nada a mi nombre. En ese momento, mi padre apareció en la puerta trasera. Había estado escuchando desde adentro. Esperanza, su voz sonaba más firme de lo que la había escuchado en años. ¿Vendiste las joyas de Elena? Ella lo miró con desesperación, buscando algún rastro de la comprensión ciega que había disfrutado durante 5 años. Fernando, yo puedo explicar. ¿Explicar qué? ¿Cómo traicionaste la confianza de mi familia? ¿Cómo robaste el legado de mi primera esposa? El detective Rodríguez llegó 1 hora después con una orden de arresto para Esperanza por recepción de bienes robados y conspiración. Ricardo Vega había confesado durante su interrogatorio, implicando a Esperanza como una de sus proveedoras regulares. Señora Esperanza Vega, leyó Luis sus derechos mientras la esposaba. Queda arrestada por su conexión con una red de tráfico de arte y antigüedades robadas. Mi padre observó en silencio desde la ventana de la sala mientras se llevaban a Esperanza. Esa noche, cenamos juntos por primera vez en años sin su presencia dominante. Lo siento, Carmen, me dijo mientras lavábamos los platos. Debería haber protegido mejor el legado de tu madre. Ya pasó, papá. Lo importante es que las joyas fueron recuperadas. Las recuperaron todas. Todas. Y gracias a la información que proporcionó Esperanza, pudimos desarticular una red que había estado operando durante años. 6 meses después, Esperanza fue sentenciada a 3 años de prisión. Ricardo Vega recibió 8 años, y la red completa fue desmantelada. Mi caso fue presentado como modelo en conferencias internacionales sobre recuperación de arte. Las joyas de mi madre fueron devueltas a nuestra familia. Mi padre las transfirió oficialmente a mi nombre, junto con una carta que había escrito mi madre antes de morir, expresando su deseo de que algún día yo las heredara. Ahora, mientras escribo esto desde mi nueva oficina como directora de investigaciones de Metropolitan Insurance, puedo ver el broche de diamantes de mi madre en mi escritorio. Es un recordatorio diario de que la justicia, aunque a veces tardía, eventualmente prevalece. Y de que nunca se debe subestimar a alguien cuyo trabajo es encontrar cosas perdidas.